Sí, señora, bien. Ah, bueno, me alegro. Vamos a esperar 3 minutitos más, por favor, mientras se terminan de unir nuestros compañeros y empezamos. Bueno, sí, señora, gracias. Bueno, creo que ya es tiempo. Buenas noches a todos. Ya son las 6:35 del 18 de agosto del 2022. Hoy es nuestra última sesión. Bienvenidos, por favor. Gracias por estar aquí. Les he compartido, como les dije, el enlace a la encuesta. Hay una encuesta que les compartí. Pues es una encuesta que se realiza de parte de Confavor para la evaluación de la capacitación que ustedes terminan hoy, entonces es importante que la diligencien hoy mismo, por favor. Igual tenemos ahí también, ahorita les comparto el documento, el enlace para que diligenciemos la asistencia, ¿sí? Vamos a, digamos que a terminar todo este proceso de formación con una competencia que también es muy importante, es que todas las competencias que desarrollamos durante este proceso formativo son bastante valoradas o digamos que están dentro de las competencias que los empresarios esperan que los empleados o los colaboradores en la organización tengan a la hora de vincularse a la empresa, ¿no? Entonces son todas competencias muy importantes. La que vamos a trabajar hoy se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico en el trabajo. Es una habilidad y una competencia
que nos permite pues pensar detenidamente, pensar acerca de lo que la actividad que se va a desarrollar para poder tomar una decisión y poder establecer argumentos, porque aquí básicamente esta competencia nos va a hablar de cómo poder establecer argumentos y cómo a través de esa argumentación podemos valorar o dar una respuesta que realmente sea la apropiada, ¿no? Porque pues se va a hacer un proceso también de reunir información que es importante para poder argumentar una idea o para poder de repente defender alguna posición, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar la noche de hoy. Es una competencia, como les comento, muy, muy importante. Voy a hacer el llamado a lista, entonces los invito a que por favor respondamos. Hay una cosita, si ustedes observan, no hoy, digamos que hoy tengo una condición especial con la plataforma. No es la misma que he venido usando. Bueno, sí es Zoom, pero no es a través de la cuenta de Confavoy, es mi cuenta personal. Entonces, muy seguramente esto va a hacer que a los 40 minutos se corte la sesión, ¿sí? Sí, pues, lógicamente que yo les invito, se va a cortar exactamente a las 7:20 más o menos. Entonces, les invito por favor a que nos volvamos a conectar. Nos desconecta, pero les invito por favor a que nos volvamos a conectar y terminemos la sesión. Esto nos va a pasar 2 veces, ¿sí? Nos va a pasar 2 veces porque precisamente la plataforma que estoy utilizando tiene esa dificultad, es decir, me corta la sesión a los 40 minutos. Y luego, pues igual se queda la grabación y todo, pero sí definitivamente sucede eso. Entonces, les invito por favor a que tengan un poquito de paciencia, por favor, y que a que terminemos pues la formación haciendo estas 2 conexiones que les voy a invitar en el momento en que se den, por favor, a que volvamos a conectarnos. Entonces, voy a hacer el llamado a lista. Por favor, estemos atentos. Profe, buenas noches. Uy, cosita mía. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, qué pena, es que me acabé de conectar y no alcancé a escuchar lo que su merced me dijo. Lo que pasa es que les estaba comentando a tus compañeros que estoy en mi plataforma personal, ¿sí? Esta es el correo personal mío enlazado a Zoom. Como es desde mi correo personal, entonces lo que sucede es que la comunicación me la va a cortar a los 40 minutos, ¿sí? Precisamente porque no está enlazado directamente con la plataforma de Confavoy. Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, lo que les estaba diciendo a tus compañeros es que, por favor, cuando se nos corte la sesión, que va a ocurrir más o menos sí, más o menos en 30 minutos, por favor, volvámonos a conectar, ¿sí? Porque es importante que, pues, que demos conclusión a esta formación. Entonces, esto lo que les estaba diciendo es que va a pasar 2 veces. Entonces, vamos a conectarnos 2 veces más al mismo enlace. No tienen que usar otro enlace, es el mismo enlace. Entonces, los invito, por favor, a que estemos atentos a eso. Bien, entonces vamos a hacer el llamado a lista. Un momentito, por favor. Listo, entonces vamos a empezar, por favor. Jimmy Arnulfo Ochoa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. María del Carmen Rojas. María del Carmen. No está María del Carmen. Liliana Parra Torres. Nidia Liliana Parra. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Marcela Peña Mateus. Buenas noches, profe. Buenas noches. Daisy Lucila Vargas. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Lucy Vargas Niño. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Julie Natalie Monroy. Julie.
Yo, profe, buenas noches. Casi no puedo prender el micrófono. Ah, ok, bien, bien, bien. Listo. Yuri Mar Ureña. Yuri Mar. Juan de Jesús Salazar. Albeiro Giovanni Ramírez. Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Buenas noches, Presente. Albeiro. Gracias. Eilena Walteros Rincón. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Vamos aquí un momentito. Eilena. Vamos con Rosemary Romero Belisario. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Nidia Alexandra Parada. Buenas noches para todos. Buenas noches. José Norberto Torres. José Norberto. Ah, es cierto que él me dijo. Bueno. Dora Estrella Larrota. Dora. Dora Estrella Larrota. Ginny Mayerly Fino. Buenas noches, presente. Buenas noches. Reinaldo Cabrera. Muy buenas noches para todos. Presente, profe. Buenas noches, Reinaldo. Sandra Lorena Roa. Sandra. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mónica Mesa Laverde. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Gina Esmeralda Granados. Gina. Marta Isabel Velázquez. Presente, profesora. Buenas noches para todos. Buenas noches. María Ludi Aguilar Saavedra. Muy buenas noches para todos, presente, profe. Buenas noches. Yuri Gutiérrez Rojas. Yuri Gutiérrez Rojas. Listo. María de los Ángeles Ladino. Buenas María de noches, Los profe. Ángeles. Presente. Buenas noches para todos. Buenas noches. Jorge Iván Sánchez. Edgar Naranjo Bareño. Buenas noches para todos. Presente, profesor. Buenas noches. Sonia Azucena Biasuz. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doña Sonia. José Sebastián Jiménez. Buenas noches, profe. Buenas noches, Sebastián. María Miria García Santiago. María Miria. María Eugenia Corso. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Claudia Patricia González. Claudia Patricia González. Buenas noches, profesora, presente, gracias. Buenas noches. Yurani Patricia Goyeneche. Yurani. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Stephanie Corredor Valderrama. Stephanie Corredor Valderrama. Fausto Iván Vargas. Presente, teacher. Buenas noches, Fausto. Marta Janet Mariño. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Heidi Natalia Pérez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Heidi. Jimeno Antonio Manrique. Hilda Liliana Forero. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hilda Liliana. Lina Marcela Niño. Buenas noches, profesora. Presente. Lina. Mauricio Ávila Cabezas. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Diana Sofía González. Diana Sofía González. Sofía no está. María Carolina Rentería. María Carolina Rentería. Jessica Carolina Pedraza.
Buenas noches para todos. Presente, profe. Buenas noches. Jason Andrés Herrera. Jason Andrés Herrera. Yesid Hernán Huertas. Yesid Hernán Huertas. Marcela Jiménez Montoya. Marcela Jiménez Montoya. Blanca Omaira Biancha. Blanca Omaira. Mi doña Blanca, si no está. Presente, profe, buenas noches. Hola, señora Blanca, buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señora, gracias. Vale. Listo, Blanca. Blanca Omaira. José Jairo Bernal. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Maruja Camelo Gómez. Buenas noches para todos. Buenas noches. Luz Esmeralda Torres. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Diana Smith Correa. Diana. Presente, profe, buenas noches. Hola, Diana. Wilson Eduardo Murillo. Wilson Eduardo Murillo. Ángela Juliet Guachetá. Miguel Ángel Reyes. Elías Amado Rodríguez. Presente, buenas noches. Buenas noches, don Elías. Y Alexander Fonseca Higuera. Alexander Fonseca Higuera. ¿Listo? Bien, ¿hay alguien que no me haya contestado lista? ¿Alguien que no me haya respondido? ¿Todos respondieron? Bueno, listo. Entonces, bien, el ejercicio de ayer hay algunas personas que de repente no me lo terminaron de completar. Recuerden que hicimos nuestro test donde estábamos haciendo primero pues una evaluación del tiempo, ¿cierto? Determinando una puntuación y si esta puntuación era mayor de 45, el resultado indicaba que tenemos una adecuada gestión del tiempo. Esa era la situación importante ahí. Y lo que sucedió, pues posteriormente al desarrollo de esta actividad, realizamos una tablita donde determinábamos cuáles eran las actividades reales, le dábamos un tiempo en ejecución de esas actividades reales y hacíamos un listado de las tareas ideales precisamente para saber también cuánto tiempo debería ejecutarse con esas tareas reales. Y ahí pues también hacíamos un proceso de autoevaluación para saber si efectivamente de esas tareas ideales, si las estábamos cumpliendo o las estábamos dejando de lado por hacer tareas realmente en nuestro día que no tienen nada que ver de pronto con nuestro propósito de vida, con nuestro proyecto de vida y que estamos de repente desperdiciando nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, esos dos eran los ejercicios que estuvimos trabajando en la noche de ayer. Varios me enviaron, algunos les he estado pues indicando que me deben algunas actividades, entonces la invitación por favor para que en el transcurso de mañana, ¿sí? Por favor estemos al día. Nosotros vamos a hacer cierre de la capacitación la semana entrante, entonces mañana pues es como el tiempo máximo para envío de sus evidencias. Yo sé que muchos, y de verdad que los felicito por el compromiso que mostraron, fueron realmente muy activos en hacer sus entregas y estar pues muy atentos con eso, entonces realmente pues los felicito por el compromiso, por la participación y por todo lo que ustedes compartieron y toda la experiencia también que compartieron. Entonces, pues eso ya queda establecido. Entonces los invito por favor a que en el transcurso de la jornada de mañana, por favor, terminemos de hacer esas entregas. Si tienen alguna pregunta, de alguna actividad, por favor, escriban. Si no, profe, tal actividad no la entendí o bueno, igual cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganmela saber para que la respondamos. Ahora sí, pues entonces nos vamos a nuestra temática del día de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Un momento, por favor. Profe, buenas noches. Profesora. Señora María del Carmen, buenas noches. Ya le había puesto falla, su merced. Gracias, ahorita me pude conectar. ¿Ya su merced llamó lista? Sí, ya me lista. Espéreme un momentico, aquí de una vez le quito
La Gracias, fallita, muy amable. porque sí me extrañó no escucharla al inicio. Sí, hasta ahorita me pude conectar. Bueno. Muy amable. Listo, vale. Listo, Gracias. entonces, bien, vamos entonces, les estaba yo aquí compartiendo la pantalla. Bien, aquí ya está el documento, entonces vamos a retroceder un poquito para poder hablar de este pensamiento crítico. Por favor, me informan si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bien, vamos entonces Señora. a hablar de este pensamiento crítico y bueno, vamos a primero hacer una conceptualización de lo que significa el pensamiento crítico. También vamos a hablar de las características, cuáles también un poquito vamos a hablar de cómo surgen los pensamientos y bueno, ya eso ya lo habíamos abordado en algún momento durante la formación, pero hoy también vamos a tratar de ver cómo surge ese pensamiento y si realmente estamos haciéndolo de manera crítica o simplemente pensamos con rapidez y tomamos precisamente con base en esa misma rapidez decisiones que muy seguramente no sean las más acertadas y dejamos de lado esto que es tan importante que se llama pues realizar una crítica, pero esta es digamos un pensamiento crítico quiere decir que realmente yo estoy teniendo en consideración la verdad de los hechos sin dejar de lado aspectos tan importantes que me pueden entregar informaciones secundarias y también informaciones de carácter primario, es decir, de fuentes de información donde realmente me permitan solidificar y argumentar de manera apropiada alguna idea que yo tenga. Entonces el pensamiento crítico es eso, no solamente es decir algo por decirlo o por criticar, no se trata de criticar. Aquí el pensamiento crítico es tomar y poner un argumento precisamente con esto que nos permita tomarlo o generarlo a partir de fuentes de información verificables, verdaderas, sin de pronto perjudicar la imagen de alguien o de algo, ¿no? El pensamiento crítico invita a eso, ¿no? Dejando también de lado los prejuicios que también en algún momento los mencionamos, ¿no? Si pensamos críticamente, vamos a dejar de lado los prejuicios y vamos a ir realmente a los hechos y a calificar esos hechos de manera, pues, como lo dice la palabra, críticamente, ¿no? Sabiendo de dónde vienen y valorando esos hechos, pues, para poder argumentar de manera sólida y, pues, veraz también, ¿no? A eso es lo que nosotros vamos a establecer como pensamiento crítico. Igual aquí, pues digamos que eso es lo que podemos conceptualizar acerca de este pensamiento crítico. Vamos a observar entonces cómo surge este pensamiento crítico. No es una práctica nueva. Si nosotros nos vamos a la historia, entonces vamos a encontrar que, digamos, estos filósofos famosísimos, reconocidísimos en nuestra historia, estos filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que de repente en algún momento de nuestro bachillerato y de nuestra formación, estuvimos también hablando de ellos en algún momento. Recordemos que estos grandes filósofos de la historia hacían este tipo de pensamiento, ¿no? Ellos se dedicaban pues a observar el mundo, pero esos pensamientos y esos argumentos y esa, digamos, esa filosofía que ellos construyeron, no la construyeron simplemente por alguna observación vana, ¿no? Ahí ellos tuvieron la oportunidad de hacer reflexión, de tomar información que realmente fuera pertinente y con base en esas informaciones pudieron construir pues esta filosofía que fundamentó también nuestra sociedad, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, sus pensamientos fundamentaron nuestra sociedad. Además es importante reconocer que el concepto como tal ya se viene a definir solamente hasta el siglo XX, ¿no? Esto pues realmente es un poco curioso, pero realmente es así, ¿no?
el pensamiento crítico como una habilidad viene a definirse precisamente solamente hasta el siglo pasado. Entonces, esto es importante para mencionar, ¿no? Veo por aquí que alguien está... A ver. Ángela. El arte de pensar. Ángela Juliet. Ángela Juliet, buenas noches, tranquila. Si yo ya no te puse falla, no te preocupes. Bueno, Ángela Juliet. Ahí te estoy viendo que estás... No, yo no te puse falla, Ángela. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Te había extrañado? Marcela Jiménez, que no me servía el micrófono ni estoy en una tablet. Ay, ok, Marcela, también me extrañé. Vale, vale. Listo. Señora. Profesora, habla María Miriam, muy buenas noches, profe. Buenas Qué noches. complicación al entrar. Sí me di cuenta, vale, listo. Ya corrijo eso. Déjame un momentito y verificamos acá. Y quitamos esas 3 fallas. Que el gran filósofo. Listo, continuemos, Señora, ¿cierto? Señora Azucena. Bien, vamos a continuar. El gran filósofo decía que era el arte de pensar, que por eso decía, pienso, luego existo. Muy bien. Y eso es algo que nosotros debemos poner en práctica, porque a veces precisamente por el hecho de responder rápidamente, no ponemos en práctica el pensamiento, simplemente respondemos como una forma, un impulso, ¿cierto? Y después, ahí sí como dicen, primero hablamos y luego pensamos. Entonces, ¿dónde está realmente como el cerebro actuando para realmente poner un argumento que sea realmente veraz, ¿sí? Que sea confiable, que sea sólido, porque por defendernos podemos decir cualquier cantidad de cosas que muy seguramente pues, nos van a dejar muy mal parados, ¿sí? Entonces, a eso es que se refiere ese pensamiento crítico. Esperen un momentico, aquí hago la verificación de las personas que me están diciendo, de Claudia, de Jimena, de Miriam y de Ángela Juliet. Ángela Juliet Guachetá. Listo. Bien. Bueno, entonces continuemos acá. Se nos va a cortar en 10 minuticos. Por favor, les invito a que nos unamos. ¿Sí? Ya ahí ya les doy el anuncio, entonces por favor unámonos. Bien. ¿Cuáles son las premisas de este pensamiento crítico? El pensamiento crítico, pues realmente es importante que lo veamos desde este punto de vista. Parte de todo lo que pensamos. Tenemos una idea sobre nosotros y sobre la realidad que nos rodea. Ahí surge realmente el pensamiento crítico. De ese pensamiento, ¿sí? De esa forma de ver el mundo, ¿sí? Y ahí surge ese pensamiento. Nuestras percepciones, digamos que realmente el ser humano tiene una percepción limitada y al ser limitada, pues eso distorsiona y puede generar desinformación y esa desinformación nos puede llevar a tomar o a observar las cosas con una visión sesgada, ¿cierto? Cuando me refiero a sesgada quiere decir que efectivamente, muy seguramente lo que yo vaya, el pensamiento que yo vaya a formular o la idea que yo vaya a formular se va a desviar y no va a estar centrada o fundamentada en la verdad. Es importante que nosotros mientras estamos ejecutando acciones también en nuestra actividad laboral, apliquemos el pensamiento crítico frente a nuestras actividades, ¿no? Que digamos que lo que estamos de repente para tomar una decisión y si tenemos bajo nuestra responsabilidad un mando, digamos, amplio frente a un grupo de colaboradores, pues podamos argumentar frente a ese grupo de colaboradores la decisión que se ha tomado y por qué se ha tomado y por qué se define una estrategia así o asá, ¿sí? Aquí es muy importante, sobre todo para las personas que tienen posición de mando y de liderazgo. Independientemente de eso, siempre en nuestras tareas, así sea de nivel operativo, siempre igualmente es importante tener ese pensamiento. ¿Señor? ¿Alguien nos estaba compartiendo algo? Bueno, vamos a continuar acá. Entonces ya sabemos que precisamente porque nuestro cerebro es tan limitado, precisamente puede surgir una situación de desinformación precisamente por la percepción. Todos los seres humanos, y eso también lo hemos hablado, la percepción de las cosas nos hace ver el mundo de distintas maneras. Un mismo objeto puede ser percibido por un ser humano de manera diferente y esto es, digamos que ya muy conocido por nosotros, ¿cierto? Es importante que, digamos que esas diferencias que a veces pueden ser enriquecedoras, ¿cierto? La forma de ver el mundo puede enriquecer la construcción de una idea en común,
también nos puede de pronto jugar una mala pasada porque precisamente la limitación de nuestro cerebro nos puede llevar a de repente tomar decisiones o decisiones basadas en informaciones precarias o empezar de repente a formular juicios sobre prejuicios, ¿no? Con base en unos prejuicios. Entonces, vean cómo surge ese pensamiento. Importante, el pensamiento crítico parte que la realidad es compleja de lo que suponemos, es más compleja de lo que suponemos y por eso es importante investigar. Entonces, quien tiene pensamiento crítico va a empezar un proceso de investigación, va a observar las fuentes de información, no se va a quedar con una sola lectura, va a tratar de indagar un poco más. Recordemos también un poquito eso que hablábamos acerca de los estilos de aprendizaje. Aquí muchos de los estilos de aprendizaje y más el estilo de aprendizaje teórico y reflexivo tienden mucho a pensar críticamente. Acuérdense que este estilo de aprendizaje, estos dos estilos de aprendizaje se fundamentan mucho en la teoría y en la reflexión. Y eso precisamente les da pie para que sean y que puedan pues también poner en práctica este pensamiento crítico. Entonces es una fortaleza a la hora pues de poder tomar alguna acción, poder fundamentar esa decisión sobre la base de este pensamiento crítico. También pues parte de que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Y esto es muy importante, precisamente en un equipo de trabajo, ¿cierto? Siempre es importante compartir la opinión que tiene el resto de colaboradores, ¿no? ¿Qué opinión tiene mi compañero de trabajo que piensa tan diferente a mí? Bueno, de esta manera puedo yo aumentar o de repente perfeccionar la idea que estamos proponiendo. Esto precisamente realmente es una potencialización, podría decirse así, porque si ustedes ven aquí, está mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, esta construcción conjunta, pues va realmente a potencializar un equipo de trabajo. Tu visión, mi visión, nuestra visión. Y eso precisamente es lo que debe y que nosotros como trabajadores en una organización debemos poner en práctica. Debemos llevar precisamente para crecer como equipo, debemos fortalecer esta habilidad, ¿no? Poner en práctica este pensamiento crítico, informándonos un poco más, permitiendo que el colaborador, mi compañero, mi jefe me pueda entregar información que me pueda ayudar a tomar una buena y sabia decisión. Digamos que esta competencia podría ser base para muchas de las que ya hemos visto, para el trabajo en equipo, ¿cierto? También para el liderazgo, ¿no? Esa parte del liderazgo también es muy importante. También para lo que habíamos visto acerca de la creatividad y de la innovación. No se trata solamente de pensar, de generar algo, sino que a pesar de que yo tenga un proceso creativo, eso que yo he creado también lo pueda revisar, evaluar y críticamente, si es necesario, volverlo a formular. Entonces vean cómo este pensamiento crítico viene a jugar un papel bastante importante. El pensamiento crítico podría considerarse, o lo podemos ver desde el punto de vista egocéntrico, ¿sí? ¿Y por qué? Aquí el pensamiento egocéntrico, ya me voy a referir a esto. El pensamiento egocéntrico es simplemente aquel que valida mis propias ideas, ¿no? Cuando hablamos de ego, estamos hablando de mi mundo interior, ¿sí? De lo que en mi cerebro se está gestando. Y el pensamiento egocéntrico precisamente viene a ¿qué? Viene a considerar válidas solo las ideas que yo tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que deja de lado este tipo de pensamiento egocéntrico, deja de lado cualquier buena idea que pueda surgir. O sea, es importante de repente aquí tener claro que este tipo de pensamiento basado en el ego puede estar fundamentado en prejuicios también. Porque si voy a dejar de lado, ¿cierto? Y va a primar el ego, puede ser que precisamente ese ego me lleve a tomar y a ver el mundo de manera sesgada, porque solamente voy a validar mis propias ideas. Y aquí muy seguramente si yo veo a alguien que se viste diferente, si yo veo a alguien que piensa diferente, si yo veo a alguien que actúa como no estoy acostumbrada a que actúe la gente, pues entonces voy a empezar a hacer críticas y críticas destructivas, críticas que van a romper muy seguramente con esas buenas relaciones, ¿no? Acuérdense también, aquí vamos a hacer remembranza de todas las competencias que hemos visto. Acuérdense de esta competencia que llamábamos relaciones interpersonales. Este tipo de pensamiento egocéntrico rompe con esas buenas relaciones interpersonales.
Y precisamente cuando yo hago eso, pues entonces voy a empezar a gestar precisamente por ese pensamiento que solamente se limita a lo que yo creo y a lo que yo siento y a lo que yo pienso. Entonces va a empezar a gestar una mala convivencia en el entorno laboral, ¿no? Pensemos también en nuestros entornos familiares y personales. Si el pensamiento que yo tengo como prima de repente por encima del de mi familia o el de mi pareja, pues entonces también van a surgir todas esas debilidades que muy seguramente me van a llevar a romper la sana convivencia en estos entornos. Entonces, es muy importante que dejemos el ego, ¿cierto? Que permitamos que vengan los pensamientos de otras personas y con base en ellos, ¿sí? Con base en ellos podamos crecer y pues argumentar también de manera sólida y de manera pues muy clara, ¿cierto? Porque aquí también viene a derivar la claridad de pensamiento para poder muy seguramente avanzar. Se nos va a cortar en un momentico, entonces vamos a estar atentos cuando se nos corte, por favor. Volvemos a ingresar, ¿sí? Volvemos a ingresar y continuamos con la sesión. Para la siguiente parte, entonces, vamos a entrar, vamos a dejar aquí un poquito, vamos a parar aquí esta parte y luego vamos a seguir avanzando. Vamos entonces a entrar a observar un video. Este video nos habla un poquito más en detalle de todo lo que yo les he explicado aquí de manera muy rápida, muy rápida. Entonces, vamos a entrar a observar un video. Aquí vamos a determinar algunas características importantes de lo que es el pensamiento crítico y cómo aplicarlo, ¿sí? Cómo aplicarlo en nuestros entornos personales, laborales, bueno, o en donde nos encontremos. Siempre pensar críticamente. Entonces, por favor, los invito a que nos conectemos en breve momento.